El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos todos al libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1 al 6. Dice en el número 1: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir esa palabra juzgar. La palabra juzgar viene de la palabra griega krino, que tiene los siguientes significados: asumir la posición de un juez, pronunciar sentencia, condenar mentalmente o judicialmente, ejecutar juicio contra alguien, formarse una opinión y determinar. Vuelvo a repetir, dentro de todos estos significados simplemente es pronunciar sentencia, condenar y determinar. Es decir, cuando nosotros tomamos la posición de juzgar, estamos tomando la posición de un juez, y el único que tiene todo el derecho de juzgar es Dios. Ahora, muchas veces lo sabemos en la cabeza, pero no en el corazón. Porque qué fácil juzgamos. Somos bien fácil para juzgar, de formarnos una opinión, hacer una conclusión y tirar el juicio. Ahora, volviendo al libro de Mateo, mire las palabras que usa. 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Lo que nos está diciendo Jesús es que si juzgamos también nos juzgarán. Nos dice es que en el momento en que nosotros juzgamos, nos estamos dictando una sentencia a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el momento que nosotros juzguemos, en ese momento nosotros nos estamos tirando una sentencia. Es como si en ese momento estamos bajando el martillo de un juez determinando la sentencia. Sentencia para nosotros mismos. Nos acabamos de ganar una condena, y si leyeras la condena diría: condenado el que juzgó, condena vivir lo que juzgó. Y entonces más adelante en la vida nos pasará lo mismo que juzgamos. Por ejemplo, supón que el vecino va y se casa a su hija y a los 6 meses tiene el bebé. ¿Qué decimos? Ah, habían hecho las cosas antes, ¿no? ¿Cuál matrimonio de blanco? ¿Cuál virgen? ¿De qué están hablando? Mentirosos, acabas de juzgar, te estás ganando una condena, y vendrá el día en que tendrás la misma situación con una hija o con un nieto. Para complementar esto, vayamos al libro de los Romanos 2:1. Dice aquí Pablo: por eso eres inexcusable, hombres, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Aquí nos vuelve a decir casi lo mismo la palabra de Dios a través de Pablo. Nos dice: eres inexcusable, no hay excusa, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Dos cosas le pasan. Número uno, la persona que juzga se condena a sí mismo, y número dos, viene a ser y a hacer lo que condena. Dos cosas quiero que entienda. Toda persona que juzga se condena a sí misma, y además viene a ser del verbo ser, yo soy, tú eres, ellos son, y de hacer, del verbo hacer, yo hago, tú haces, ellos hacen, lo mismo que juzga. Así que escucha atentamente, porque el Espíritu de Dios en este día nos va a confrontar con un área de nuestra vida, y que nosotros abramos nuestro corazón y con temor de Dios pongamos los oídos al cielo. Primeramente dice aquí en Romanos: porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, yo quisiera decir lo siguiente: cuando nosotros juzgamos a otra persona, esa es la misma condena que viene para nosotros. No solamente nosotros vamos a hacer lo mismo que juzgamos, sino también a nosotros nos van a juzgar con la misma medida. Ahora, generalmente el ser humano, por naturaleza, juzga a la gente, tanto a los que hacen cosas equívocas como a los que no. Y nos gusta juzgar porque eso alimenta nuestro orgullo. Cuando alguien hace algo equívoco o aparentemente equívoco, porque ese es el problema de juzgar. Al juzgarlo lo ponemos abajo de nosotros, y al bajar a los demás quedamos exaltados, el orgullo. Y siempre vamos a tender a que el orgullo sea alimentado de dos maneras:
Una primera manera es bajando a los demás, y una buena oportunidad de hablar mal de ellos es cuando hace alguien algo equívoco. Y otra manera es dejando quietos a los demás para exaltarnos a nosotros mismos. Pero la primera es la que más común y es la que estamos tratando en este caso. Por ejemplo, supe de personas racistas que decían esto: mis hijos nunca se van a casar con una persona de color. Siempre lo decían, pues les cuento, ahora mismo sus hijos, sus hijas están casados con un moreno. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos condenaron, eso fue lo que ellos juzgaron. Lo que uno juzga, eso uno viene a hacer. Entonces, yo quiero enseñarle en este día que cada uno de nosotros no podemos tomar esa condición de jueces, de formarnos una opinión por lo que vemos, por lo que oímos. Volvamos a Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que se juzgue también serán juzgados. También de acuerdo a la medida que uses para repartir a otros, también se te hará repartido. Lo que está diciendo Jesús en el segundo verso es que nosotros seremos juzgados según el nivel de juicio que hemos dado a otros. La sentencia que se desató sobre alguna persona es la misma sentencia que estamos dictando sobre nosotros. Y a veces nosotros lo sabemos, lo entendemos, pero no está el temor de Dios para saber que eso es malo, que eso es desagradable a los ojos de Dios. Entonces, dos cosas Jesús nos está diciendo. En el momento que usted juzgue a una persona, en ese momento ya se tiró una sentencia. Y número dos, con esa misma medida con que fue la sentencia que usted declaró sobre el hermano, sobre el prójimo, será la que vendrá de vuelta para usted. Eso es lo que Cristo dice. Recuerde esto, y quiero que le entre esto por revelación. Lo que usted juzga, esa es la medida que viene para usted. Juzga usted a su jefe de ser tacaño, y le cuento, la gente en poco tiempo le va a decir que usted es tacaño. Y usted va a decir, es que no lo soy, es que no lo soy. Puede ser que no lo seas, pero ese fue el martillo que golpeaste sobre el escritorio, sobre el mueble para sentenciar. Es la misma sentencia que te van a dar a ti. Le dices, tú eres tacaño, y lo dices tanto, juzgas tanto, que después de haber dictado el juicio, de repente nos estamos volviendo tacaños. ¿Qué sucedió? Cristo dijo, en el momento en que ustedes sentencian, juzguen a una persona, en ese momento ya se tiraron una sentencia. Y número dos, según la sentencia que usted desató de su boca, así va a ser el pago que se le venga a usted. Entonces les cuento, estos son los ejemplos de la vida diaria. Hay personas amargadas por dentro, golpeadas por la vida, con falta de perdón, que están llenas de la boca de esa amargura, que muchas veces cuando juzgan, no juzgan del 1 al 10 en número 2, sino que juzgan de una medida del 1 al 10 en 10, y la sentencia es tan brutal, tan dura, que la sueltan y esa misma sentencia es la que vuelve. Inclusive, por ejemplo, cuando uno juzga, en forma general, es como hacer un voto, es como cavar una fosa en la que caerás o rodar una piedra que se te vendrá encima, como lo dice en Proverbios 26, versículos 27 y 28. Es decir, muchas veces las personas dicen esto: nunca creeré en los hombres, todos son unos mentirosos, o nunca más creeré en las mujeres todos son engañadoras. Y te cuento, nunca vas a creer en los hombres o en las mujeres porque lo hiciste un voto y este voto te amarró. ¿Por qué? Eso viene a ser tu sentencia y ahora te encuentras en un dilema. Quieres confiar en la gente y no puedes, porque ya dijiste que no creerías en ningún hombre o ninguna mujer. Lo desataste ese juicio, pensando que no hay nada de regreso, pero sí lo hay. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 3? ¿Por qué razón Jesús dijo que no podemos juzgar? ¿Por qué razón? Aquí vamos, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo Jesús es que en tu hermano hay una pequeña pajita, una pequeña basurita, la tiene en el ojo, pero en ti lo que tienes es una viga. De nuevo Jesús dice, tu hermano tiene una partícula, una pajita, un sucio que se le metió, resulta que tú tienes un tronco. Está diciendo Jesús que lo vemos en la vida diaria. ¿Por qué tú juzgas a aquel que tiene falta de paciencia? Pero tú eres un tacaño, un mentiroso, un codicioso, y seguramente hay una lista detrás. ¿Cómo juzgas a una persona por una pajita que le vistes? Por ejemplo, de falta de amor, si en tu vida hay glotonería y chisme y muchas cosas más, ¿entiende? Y usted me preguntará entonces, si yo veo las cosas malas, ¿no puedo decir nada? No, tampoco.
Lo que te estoy diciendo es esto: si tú ves algo malo o equivocado, puedes decir eso está equivocado, eso transgrede leyes morales, eso va contra lo que dice la Biblia. Usted puede juzgar lo que la gente hizo mal, lo que la gente dijo mal. Lo que tú no puedes es juzgar a la persona que hizo, dijo o dijo mal. Juzga la acción, pero no a la persona. Ejemplo: oiga, el vecino que tiene un hijo drogadicto, siempre que este muchacho viene le ayuda. Pareciera que no recuerda todo mal que le ha causado. Pareciera que no ha entendido que lo está engañando ahora. Lo que, lo que hace está mal. Dar una ayuda en esas condiciones está mal. ¿Y por qué sigue dando la ayuda? No lo sé. Cuando tú dices yo sé que eso está mal, pero no sé por qué lo hace, estás obrando con sabiduría. No estás juzgando a la persona. Es decir, tú puedes juzgar el qué, pero nunca el por qué. Los únicos que conocen por qué lo hacen lo que hacen equivocado o no, es la persona y Dios. Quisiera contarles esta historia. Un abogado en Colombia dijo que tenía un vecino que a los 18 años había asesinado a 20 personas. Ella dijo que nunca pudo entender por qué lo había hecho, pero una vez cuando ella llegaba a su casa, vio al muchacho con guardia de prisiones en su casa vecina. Le habían dado la oportunidad de estar en su casa, por alguna razón. Entonces ella no desaprovechó e ingresó a la sala de su vecino y dijo que era su vecina y que quería aprovechar la oportunidad de hacerle una pregunta al muchacho, pregunta que ella tenía en su mente por años, y ella le dijo: ¿cómo es que un muchacho a los 18 años ha matado a 20 personas? Quiero que me expliques esto. Y el muchacho le dijo: quiero que sepas esto, a mí quien me educó y me crió fue mi abuelo materno. Lo apreciaba como a nadie en mi vida. Fue mi papá, fue mi abuelo, fue mi mentor. Fue el hombre que me sostuvo por mis primeros años, y una mañana cualquiera mi abuelo amaneció muerto. Todas las pruebas técnicas indicaron que yo había sido el asesino, de modo que desde los 10 años estoy viviendo en reformatorios y ahora en cárceles. Cuando a mí me acusaron justamente de que yo había asesinado a mi abuelo, ese día me propuse vengarme de todo el mundo, y cada vez que asesiné a alguien yo estaba ejerciendo mi venganza, porque el dolor que me causaron nadie lo había podido sanar. Entonces veamos, ¿es malo que a los 18 años ese hombre haya asesinado a 20? Sí. ¿Por qué lo hizo? Por un profundo dolor. Cuando nosotros creemos saber el por qué, nos estamos constituyendo en dioses, y esa es una de las más grandes manifestaciones de orgullo. De modo que usted debe ser sabio y decir: esto está malo, pero no sé por qué. El por qué es un pecado que podría ser condenado a futuro. Nunca imagines el por qué. Ignóralo y simplemente dirás: eso está mal hecho, eso está mal dicho, pero no sé por qué. Y cuando lo haces es que eres un hombre o una mujer sabia que no está condenando a otros para no ser juzgado. Muchas de las situaciones que tenemos hoy en día pudieron ser causadas por juicios que emitimos en el pasado. Por eso es tan importante a exhortar y a no juzgar. Lo que básicamente está diciendo Jesús en el capítulo 3 es que sus palabras describen al que está pronto a buscar faltas en sus prójimos. Cuando los que juzgan creen haber descubierto una falla en el carácter o en la vida de una persona, se apresura celosamente a señalarla. Jesús les dice que el que se complace en un espíritu de juzgamiento es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. En vez de procurar acusarlos y condenarlos, nuestro objeto será ayudarlos, beneficiarlos y salvarlos. Al tratar con los que están en error, observaremos el mandato: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, como lo dice Gálatas 6, versículo 1. Nos acordaremos de las muchas veces que erramos y de cuán difícil era hallar el camino recto antes de haberlo encontrado. No empujaremos a nuestro hermano a una oscuridad más densa, sino que con el corazón lleno de compasión le mostraremos el peligro. El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de culpabilidad de los demás, no se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de condenación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo, ni estaremos preparados para ayudar a nuestro hermano. Pero cuando lo hayamos hecho, podemos hacerlo con justo juicio, como lo dice Juan 7, versículo 24.